una vorticidad, significado. Y habíamos puesto un ejemplo que parecía que no tenía rotación y sí la tiene, y ahora estábamos buscando un ejemplo que parece que tiene rotación y no la tiene, no tiene vorticidad. ¿No? O sea que estamos con esto, luego os dejo este archivo. Operador rotacional, vorticidad y velocidad. El significado físico de la vorticidad, rotacional del campo de velocidades de un fluido, relación con la velocidad angular de giro de elementos de fluido alrededor de un eje que pasa, veis entre comillas, lo del centro de masas, como es infinitesimalmente pequeño. Vamos a ponernos por ahí. Una pregunta de vuestros compañeros es decir, pues yo lo pienso, el problema, en coordenadas polares cilíndricas. Perfecto. Porque el asunto es, ¿no? No hay ningún problema en eso. Claro, el único problema es que yo os dije, los operadores solamente, hombre, el gradiente todavía lo mostré, pero tanto la divergencia como el rotacional, lo único que hemos visto es en cartesianas, no en otro tipo de sistemas de coordenadas. Por lo tanto, si uno dice, para tu problema, Miguel, que era estas líneas de corriente, el flujo bidimensional, XY, pues evidentemente uno podría pensar, ¿no? Decir, en coordenadas polares cilíndricas, la representación del campo de velocidades, ¿no? UDR, ¿no? Porque lo que tenemos que imponer es, con cualquier tipo de sistemas de coordenadas, lo que queremos ver es cómo tiene que ser esto para claro, entonces uno dice, si trabajo en coordenadas polares cilíndricas, no me queda más remedio que el operador rotacional sea en coordenadas polares cilíndricas. El vector velocidad, no hay ningún problema, porque hablaba con Eric, dices, pues entonces esto dependerá de la distancia al origen, R, de un ángulo phi, en todo caso es tridimensional, de z si es coordenadas polares cilíndricas. Y aquí tendríamos, pues, tres componentes, una la radial, perpendicular al eje z, mejor dicho, tendríamos una componente azimutal o como se le llame, y UZ. Claro, si tiene esta forma, las líneas de corriente, UR tiene que ser 0 por narices. ¿Lo entendéis? UZ, 0, esta sería distinta de 0. Hombre, podría depender, UFI podría depender de R, sí, puede depender de R, de Z, ya que es bidimensional nos lo quitamos, podría depender de Phi, bueno, que se acelerase, o sea, que girase, dependiendo en cada punto más rápido, más lento, sería posible, pero claro, el flujo entonces dejaría de ser incompresible, no es que sea necesario, Si yo quiero un ejemplo fácil, pues entonces sería decir, pues, UFI de R. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Es decir, que no habría nada, las líneas de corriente podrían ser lo mismo, depender de R y de Phi, podría depender de R y de Phi, sí. Pero si depende de Phi, entonces el fluido va a ser compresible. Por una razón similar a la que teníamos en el canal. Si tengo un flujo estacionario, claro. ¿De acuerdo? Bueno, pero a mí qué más me da, lo más sencillo posible. Entonces tendríamos que pensar esto, tendría 0, 0 y solo esa componente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y cómo es esto? Esa es la pregunta, pero para eso necesito coordenadas. ¿Cuál? El operador rotacional en coordenadas polares cilíndricas. Y si yo digo, pues no, o con el ordenador, luego, pues, pero en principio con el papel no. Entonces no me queda más remedio que trabajar en cartesianas. En cartesianas tiene que ser un flujo, un campo de velocidades que cumpla, que sea trayectorias circulares. Es decir, que U
va a depender de x y de y. Tendré la componente x que dependerá de x y de y, la componente y que dependerá de x y de y. Y como yo sé que la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, anda, mira, si has puesto el centro en el origen de coordenadas y este es el vector de posición, la velocidad es perpendicular al vector de posición. Por lo tanto, lograr una velocidad en función de x y de y es girar un vector 90 grados en el sentido antihorario. Un vector de coordenadas x, y girado 90 grados en el sentido antihorario significaría que sería menos y x. Es decir que uno diría, pues proporcional a menos y, proporcional a x. O sea, un u de x, y proporcional a un vector menos y x. ¿No? Proporcional. Cualquier constante de proporcionalidad que no sea constante también me vale. Es decir, que cualquier función que dependa de puede ser una constante o no ser una constante. Si es una constante, por ejemplo, pues tendríamos o 2 veces menos ix, pero podría ser menos ix dividido por x cuadrado más y cuadrado. Eso implicaría que la velocidad va decreciendo con la distancia, ¿no? Decrece con la distancia. Si yo pongo x cuadrado, si yo pongo raíz cuadrada de x cuadrado más un ejemplo. Si yo pongo un ejemplo. Eso, ¿no? Es una función. La velocidad decrece con la distancia al origen. No. El módulo de u sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado raíz cuadrada. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, por lo tanto sería 1. El módulo de la velocidad sería 1, ¿no? Independientemente de la distancia. Por lo tanto, son trayectorias circulares, pero con la velocidad independiente de la distancia al origen. ¿Habéis visto? Pero si pongo x cuadrado más y cuadrado, entonces decrece con la distancia, ¿o no? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sí, Ana. No, ahora estoy con el problema que os había, vamos, el ejercicio, problema, la discusión que teníamos de cogernos un ejemplo que uno dice tiene rotación, pero el rotacional es 0. Entonces yo digo, bueno, en cartesiana es que para eso que necesito esto, hacer ese cálculo. Yo digo, bueno, pero les estoy diciendo, el ejemplo que tenéis que cogerme, o que vamos a ver, tienen que ser trayectorias circulares con origen en el centro de coordenadas. ¿De acuerdo? Y yo digo, bueno, pues a ver cómo tiene que ser el vector u. El vector u, que es la velocidad, tangente a la trayectoria es una circunferencia, es perpendicular al vector de posición, tengo dos vectores, si yo tengo el vector de posición de componentes x, y, gírame ese vector 90 grados en el sentido antihorario si el giro es antihorario. Pues yo diría menos ix lo cumple. Eso es lo que, si me pones y menos x, gira, la trayectoria es circular en el sentido horario. ¿Estáis de acuerdo o no? Vale, eso es lo que quiero decir. Me da igual menos ix que y menos x. Simplemente si yo hago el dibujo como lo he hecho, es menos ix. Ahí no hay discusión. Si es como lo he dibujado, es menos ix. Si lo dibujo con la flecha de esta manera, es lo que dice Ana, vuestra compañera. Entonces es y, menos x.
multiplicado por algo que dependa de la distancia. Bueno, ya lo tengo, digamos, en la cabeza un poquitín. Opciones, por ejemplo, así con el ordenador. Pues esto, ¿no? Vamos a poner un poco más. 3 ejemplos de flujo estacionario bidimensional en coordenadas cartesianas con las mismas líneas de corriente y que sean circulares. 1, menos ix. Vamos a ver dónde lo tengo velocidad. No sé. Luego os lo abro, ¿no? Lo digo porque tenéis el ordenador, bueno, luego, por si no pierdo el tiempo, buscándolo. Entonces tendríamos la representación de las líneas de corriente, PL, bueno, ahí con el subíndice 1, se me lo puede trabajar con eso. Stream plot, tal, de velocidad 1, pum pum, de menos 4 hasta 4. Opción 2, pues que sea, fijaos, menos ix, pero en vez de dividirlo por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, lo multiplico por la raíz cuadrada de x cuadrado por y cuadrado. Por lo tanto, eso significa que la velocidad en su magnitud es proporcional a la distancia al origen de coordenadas. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale. Muy bien. Stream plot, plaf. Velocidad 3. Pues uno de los ejemplos que puse yo ahí, menos ix, pero dividido por x cuadrado más y cuadrado. Eso significa que sería proporcional, inversamente proporcional a la distancia. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado, eso es 1 dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es la distancia, inversamente proporcional a la distancia. ¿Sí? Muy bien. PL3, tab view. Bueno, uno ve ahí un poco saltines, pero saltines de nada, o sea, son las mismas líneas de corriente, ¿no? No representan el mismo flujo, pero las trayectorias son. Muy bien, vale, pues ahí tenemos. Bueno, ya que Eric lo quería en coordenadas polares cilíndricas, uno de los campos expresado en coordenadas polares cilíndricas, pues sería 0R. Por eso el comentario de si es proporcional la magnitud de la velocidad a la distancia o no. ¿Sí? Vale. Muy bien. Podríamos pasar de un sistema con el ordenador de coordenadas a otro, pues con una función, digo, ya no me quiero, de polar a cartesianas. Este sería el campo si este es en polares, este sería en cartesianas, el correspondiente. Esto es proporcional a la distancia. Muy bien. Que quiero pasar de cartesianas a polares para que veáis que es el de arriba, 0R. Ningún problema, uno lo puede hacer de cabeza. Así. En coordenadas polares. ¿Qué tenemos por ahí? Coordenadas polares, los 3 ejemplos tienen en común que la componente radial de la velocidad es nula. ¿Eh? Muy bien. Cálculo del rotacional de estos campos en coordenadas cartesianas. Al ser en el plano XY, el rotacional de la velocidad es un vector con una única componente no nula en la dirección del eje Z. Cogemos el determinante y vemos que la única componente es precisamente a lo largo del eje Z. Bueno, el rotacional de 1. Pues la componente Z me sale para el campo de velocidades 1. ¿Cuál era el 1? Que ya ni me acuerdo. Dos y 3, ¿no? El 1 era este, ¿no? Si no me... Muy bien. El rotacional del campo 1 es 2. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en cartesianas? Lo pusimos ahí, ¿no? La derivada parcial menos la derivada parcial
y llegamos a la conclusión de que es igual a 2. Anda, no depende de x y de y. En todos los puntos es 2. ¿Es igual a 0? No. Si el rotacional de la velocidad, ¿a qué representaba la vorticidad, el rotacional de la velocidad? 2 veces la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular es 1. ¿No? Vale. Rotacional de 2. Bueno, pues me sale, aquí sí, me depende de x y de y. Salvo en el 0, en el origen de coordenadas, en todos los demás puntos tiene rotación. Amigo, el rotacional del campo 3. ¿Cuál era el campo 3? 1 dividido. Este es en cartesianas, el campo 3. Teníamos entonces que el rotacional del campo 3 es nulo en todos los puntos. Hacéis el determinante de ese ejemplo que os estoy poniendo, ¿no? Y vemos que nos sale 0 en todos los puntos. Las trayectorias, habéis visto las streamlines, son circulares, ¿no? En todos serán iguales. O sea que cualquier persona diría que con ese campo tiene rotación. ¿Por qué? Porque dan vueltas en torno al origen. Pues has metido la pata. El campo 3 tiene rotacional nulo. Eso significa que la flechita no cambia de orientación. Y si no me equivoco... bueno, también hago para Eric and Company, puedo con el ordenador decirle que me haga el rotacional escogiendo yo el sistema de coordenadas en polares. Lo estoy haciendo en el plano. Eso correspondería a polares cilíndricas. Pero claro, yo os dije que solo tenéis que saberos el rotacional en cartesianas. Por lo tanto, esto lo hago con el ordenador, pero, hombre, como mucho, podría preguntar algo que se necesitase eso y os diese yo en el enunciado la forma del rotacional o de la divergencia en un sistema de coordenadas diferente al cartesiano. Eso tendría un pase. Si os dije, no os lo aprendáis de memoria, si es necesario, os lo estoy diciendo, os lo daría yo, y no creo que sea necesario porque no creo que lo haga. No os tenéis por qué preocuparos en ese momento, ¿vale? No perdáis el tiempo en eso, vamos. Bueno, aquí tendríamos, pues, como veis, trayectoria spline del elemento que se encuentra a una distancia R0. El archivo gasté un poco de tiempo. Trayectorias, pathLines. Bueno, pues nada, RSI corresponde a, anda, mira, un módulo para Ana. Es una función que escojo I de 1, 2 y 3 y me va a dar precisamente la pathline correspondiente para la distancia R0 que yo escoja. Por lo tanto, es una función que realmente depende de dos cosas, de la I y de la R0. Perfecto. Manipulate, pues ala, 1, 2 y 3, R0 y el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Bien? Muy bien. 1. Bueno. Tiempo. Vamos a verle dar vueltas, anda. Genial. Estupendo, da vueltas. El 2. Da vueltas. El 3. Da vueltas. Todos dan vueltas, claro. A la distancia que vosotros escojáis. Cuando lo tengáis, podéis escoger. Muy bien. Giro de los elementos de fluido alrededor de un eje que pasa por su centro de masas. ¿Qué tengo que hacer yo? Me estoy pisando una pregunta. Bueno, pero a ver si lo entendéis. A ver si entendéis lo del archivo, que es lo que he hecho la explicación en la pizarra. Si yo quiero la orientación de ese vector y yo doy como información la velocidad angular de giro, yo diría que es integrar, ¿no? Omega es igual a la derivada de... Vamos a poner omega mayúscula. Estamos en el plano, aquí ya no, digamos, la única componente es la componente de la luz. ¿Estáis de acuerdo?
Si yo tengo omega, puedo obtener phi en función del tiempo. La condición inicial es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Una condición inicial, claro, me tienes que decir, Miguel, hacia dónde está apuntando la flecha en t igual a 0. Lo pongo yo y ya está. Claro, ¿de dónde saco este omega? Del rotacional. Efectivamente. Recordad, el rotacional, la vorticidad era 2 veces omega. Por lo tanto, omega es un medio, por eso es fácil perderlo, ¿no? Porque dices, ¿será 2 o un medio? Un medio de la magnitud del rotacional, de la vorticidad. La velocidad angular es un medio de la vorticidad. 2 veces la velocidad angular igual al rotacional. Como estamos en el plano, solo es la componente a lo largo del eje Z, puede ser positivo o negativo. Con la condición, o sea que tenemos, esta es la ecuación del movimiento de giro del corcho, de la flecha. Lo del R0 es porque puedes escoger a qué distancia, porque ahí ya gasté un poco de tiempo, para que uno pudiese, es una tontería, escoger la distancia al origen. La condición inicial, que phi 0 sea 0. Integra en el tiempo hasta 4pi. ¿Vale? Pues nada, empieza a hacer aquí cosillas y a dibujar. Vale, muy bien. 0, ¿no? Orientación 0. Para el campo 1, bueno, vamos a ponernos por ahí. Eso es lo que está haciendo el corcho. Esa es la traslación y la rotación del elemento de fluido. ¿Tiene rotación? Fijaos, ¿cómo que no tiene? Oye, que yo sepa, la flecha está girando. Rota, la flecha rota. No podéis aislar la mirada de... Simplemente fijaos en lo que está haciendo la flecha. La flecha cambia su orientación. Por lo tanto, el rotacional es distinto de 0. De hecho, una cosa curiosa es cuántas vueltas, o sea, cuánto tiempo tarda o en qué posición tardaría en volver a la posición inicial. Pensadlo un poquitín. En la relación del rotacional 2 veces la velocidad angular. Pero evidentemente, en este caso, como veis, no depende de la distancia. Formalmente es lo mismo, ¿no? La flecha no va más rápido o más lento. Vamos a ver, ¿tenéis curiosidad con los otros? Vamos a ver qué pasa con los otros. Bueno, en 0 no. ¿No tenéis curiosidad? ¿Qué pasa con los... El 2 era el que tenía rotación al 0, ¿no? Me parece, ¿no? Era el 2, ¿no? No, no era el 2. Vamos a ver el 3. Entonces no me queda más remedio que sea el 3. El 3 donde te tengo. El 3 era el que tenía rotación al 0, no tenía rotación. Vamos a hacerlo más lento. Trayectorias circulares. Cualquier persona, si no tiene la idea clara, diría, pues, tiene vorticidad. No confundáis la traslación con la rotación. Bueno, me alegro de haber sacado el archivo este de ahí, por ahí de la caja de sorpresas que tengo. Se ha entendido entonces un poco pensadlo un poquitín, os pondré, no os preocupéis, el archivo este, que es divertido, y así si te gusta la programación con Module, pues también, y le encuentras los errores. Bueno, pues con esto
ese problema, bueno, ¿cuál era? Uy, madre. ¿Cuál era el que tenía? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál era el que tenía rotación al 0? El 3. Ah, este. Este es el que tiene rotacional 0. Calculadlo a mano. Podéis fijaros en este. A ver, y mirad a ver. Rotacional 3. ¿Vale? Muy bien. Vorticidad. Ah, sí, estábamos después de este problema, pero estábamos antes, o sea, hemos comentado el problema, estábamos con... Sí, con flujo, con la función de corriente. Estábamos con la función de corriente, esa phi, en un flujo bidimensional incompresible, es decir, que tenemos que la ecuación de continuidad es la divergencia de u igual a 0. Comentario, una pregunta en la pausa que me hicisteis, interesante. No confundáis, son dos operaciones diferentes. Una cosa es la divergencia del campo de velocidades y otra cosa es el rotacional del campo de velocidades. Uno te está diciendo, visualmente es la divergencia. Tú tenéis un elemento de fluido. Es infinitesimalmente pequeño, pero tiene un volumen. Que la divergencia sea nula o distinto de 0, si es nula te está diciendo que el volumen de ese elemento de fluido no cambia. Su forma puede cambiar, pero el volumen no cambia. Si la divergencia es distinta de 0, entonces el elemento de fluido que está en ese punto del espacio donde estás calculando la divergencia, ese elemento de fluido está cambiando su volumen. Si la divergencia es positiva, significa que está aumentando de volumen. Si la divergencia es negativa, significa que se está comprimiendo. Puede cambiar de forma y comprimirse, puede cambiar de forma y dilatarse, si la divergencia es distinta de 0. Ese es el significado de la divergencia. Pero a la vez ese elemento de fluido puede dilatarse o comprimirse, pero puede girar o no girar. Por lo tanto, que sea compresible o incompresible no implica de ninguna manera que sea irrotacional o rotacional el flujo. Puede ser compresible e irrotacional, compresible y rotacional y las otras combinaciones. Incompresible y con rotación, incompresible y con rotación. ¿Entendéis? No, son dos operaciones que nos están describiendo qué pasa con los elementos, qué pasa con el fluido, con los elementos de fluido. ¿Bien? Bueno, esa pregunta estaba muy bien para que quede claro que son dos características diferentes. Pero hablábamos del... flujos 2D incompresibles. Es cuando lo podemos definir. Si no, no lo podemos definir. Y decía, bueno, claro, el problema es hallar esa función de corriente. Y dije, bueno, un caso particular, que sea irrotacional. Si es irrotacional, es todavía una vuelta de tuerca más, bidimensional, incompresible, divergencia 0 y rotacional 0, pues es bastante aburrida la cosa, pero bueno, es. Entonces, eso implica, si además es irrotacional, pues implica que ese phi tiene que cumplir esta ecuación. Oye, pero entonces solo... No. Si tiene rotación, es decir, no es irrotacional, entonces la cuestión es encontrar la ecuación del movimiento, la de Navier-Stokes, en función de la función de corriente.
Eso significa que la ecuación de Navier-Stokes, que es, fijaos, la ecuación de Navier-Stokes es la segunda ley de Newton, ¿no? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, por unidad de volumen. Y uno dice, ostras, ¿y cómo puedes transformar esa mierda, esa cosa, para que te aparezca en la ecuación no la velocidad, sino la vorticidad? La idea es inmediata, dices, pues lo que voy a hacer es la segunda ley de Newton para la rotación. Suma de momentos, la suma de los momentos de las fuerzas que están actuando sobre el elemento de fluido va a ser igual al cambio, ¿no?, en el momento angular del elemento de fluido. Eso, que no voy a escribir ahora, es la ecuación del movimiento en función de la vorticidad, la ecuación de la vorticidad. Si es irrotacional, estáis viendo que la ecuación está chupada. Si no, pues entonces es otra ecuación. ¿De acuerdo? Dejémoslo así. O sea, que uno puede tener también una ecuación en la que la incógnita sea omega, la vorticidad, pero claro, omega en función de phi, porque uno dice, pero tú me estás vendiendo la moto, Miguel. Tú me estás hablando de omega, pero lo que quieres es en función de phi. ¿Cuánto sale esto? Esto no es nada más. Claro, si es irrotacional estoy imponiendo que eso es cero. Pero si no, si yo tengo una ecuación del movimiento, las ecuaciones del movimiento, la segunda ley de Newton para la rotación, me va a aparecer omega, o sea, me aparece la vorticidad. Para un flujo bidimensional e incompresible va a ser una ecuación en phi. Simplemente dejaros caer eso. Muy bien, por ejemplo en el océano. Ahora es más fácil porque solo tienes una incógnita, que es phi. Bien. Estaba pensando yo aquí. Sí, el significado físico de la función de corriente. O significado físico, gráfico de phi, de x y de y. Hombre, yo diría, voy a hacer una representación al azar de una curva que cumple phi constante. Es un campo escalar, ¿no? Es un campo escalar bidimensional. Por lo tanto, las representaciones pueden ser por código de colores, por líneas de contorno, isolíneas. Voy a poner dos líneas para las cuales, es decir, me va a unir todos los puntos que tengan la misma función de corriente. Esta será un phi 1 y esta corresponde a un phi 2. Estamos es bidimensional, por lo tanto no me tengo que preocupar de si es tridimensional o no. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo veis? Ahora uno necesita, ¿tienen en la cabeza eso de una representación gráfica de un campo escalar? Es phi, ¿no? Phi es un escalar. Por cierto, ¿qué unidades y dimensiones tiene phi? Phi, o sea, la función de corriente, el nombre da igual. Hombre, yo diría que podemos conseguirlo, lo teníamos u, ¿no?, menos la derivada de phi con respecto a o los signos cambiados. O sea que aquí tendría, vamos a pensar en unidades, metros dividido por segundo. O sea que si tengo aquí metros dividido por segundo, o sea, metros dividido por segundo, y aquí tengo metros, para que me salga metros cuadrados dividido por segundo.
o sea, tendrá L cuadrado T a la menos 1. Esas son las dimensiones de la función de corriente. Bien, para tenerlo en la mente. Entonces ahora uno dice, ¿cómo serán el campo de velocidades? ¿Cómo es la velocidad en un punto, por ejemplo, por aquí? O por aquí. A ver, pensadlo un segundo. Aquí tendría un montón, ¿no? Tendría un montón de líneas, ¿no? El gradiente de phi. Gradiente de phi sería un vector. Bueno, no sé si van creciendo o decreciendo. Ahí no he puesto, si pongo phi 2 menor que phi 1, o sea, que va creciendo. Ejemplo, pues entonces, ¿cómo sería el vector gradiente? ¿Estáis de acuerdo? Este sería el gradiente de phi en ese punto. Bueno, el gradiente de phi es un vector que sería la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y. ¡Anda la mar! Esto, yo tenía que u era menos la derivada de phi con respecto a x. Mierda, perdón. ¿Qué relación hay entre este vector y este vector? Estoy cogiendo la componente y la pongo con x cambiado de signo. Es un giro de 90 grados en el sentido antihorario, lo cual me indica que aquí tendré que... Este sería u. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis entendido lo que he dicho? Yo tengo, primer paso, representación gráfica de las líneas, las isolíneas correspondientes a la función escalar, función de corriente. Dibujo 2, o dibujo 3, o dibujo 4. Vale, genial. Pregunta, ¿qué relación hay entre esas líneas, la dirección tangente de esas líneas, puñetera, con la velocidad? Genial. Voy a ver cómo es el gradiente, el vector, perpendicular a las líneas en cada uno de los puntos. Anda, y observo que la velocidad no es nada más que un vector girado en el sentido antihorario con ese convenio de signos, porque si fuese el contrario sería girado 90 grados en el sentido horario. Anda, tangente a las líneas de corriente. Estupendo. Las líneas de corriente son las isolíneas correspondientes a la función de corriente. Por lo tanto, la función de corriente me está representando las líneas de corriente. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Estupendo. Muy bien. En un flujo bidimensional, recordad, ahí hay una limitación. Estamos en un flujo bidimensional e incompresible. Esas dos condiciones no las puedo cambiar. Estupendo. Aquí el convenio pues sería, dependiendo de aquí si pongo más menos, en un sentido o en el otro. Efectivamente, entonces le tendría que poner una flecha dependiendo de si estoy con un convenio o con el otro convenio. Eso ya depende del convenio que uno utilice. Pero bueno, todavía no hemos terminado con esto. Vamos a calcular el flujo. Y vamos a llegar a una cosa muy bonita. El flujo a través, claro, Miguel, si es el flujo, es a través de una superficie. ¿Qué superficie va a ser? Cuidado, recordad, el flujo es bidimensional, pero el fluido es tridimensional. Tiene la componente z, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy haciendo aquí en el plano XY. XY, pero tengo el eje Z. El fluido
tiene profundidad. Lo único que para todos los z tengo el mismo campo de velocidades. Vale, muy bien. Estupendo. La superficie que voy a escoger va a ser una superficie abierta. Y va a ser una superficie, voy a coger, ¿qué color? Color. Amarillo. Bueno, podría coger otro color, la verdad, pero bueno. Vamos a hacerlo aquí, pin, 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 pin. Parece un camino, ¿no? Sí, pero con una profundidad a lo largo del eje Z de la que queráis. 1, por ejemplo. Eso es una superficie. Estoy haciendo la sección transversal de una superficie, ¿no? ¿No lo estáis imaginando? ¿Cómo es perpendicular al plano XY? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No digo que me digáis que sí, digo simplemente esa representación aquí que estoy haciendo de esa curva, no es una curva sino una superficie, porque tiene profundidad a lo largo del eje Z. ¿Qué profundidad? La que queráis. 1, 10, eso es, ahora mismo no es muy relevante. ¿Bien? Es una superficie, por lo tanto, es. ¿Vale? Y ahora uno dice, calcúlame el flujo a través de esa superficie. Esa es la pregunta. Uno diría, pues, flujo. No voy a poner phi para el flujo porque lo estoy utilizando. El flujo. Pues sería a través de esa superficie S de U por diferencial de S. Oh, estupendo. U por diferencial de S. Diferencial de S, pues tendrá que ser, depende de si es de derecha a izquierda, o tendré pues un diferencial de S. Tiene que estar contenido en el plano XY. Claro. ¿No? Vale. Vamos a ponerlo más en esto. Por eso lo estoy haciendo curvada, para que veáis que no tiene por qué ser una recta, muchísimo menos. Muy bien. Estupendo, o sea que tengo que hacer el producto vectorial de eso por la velocidad, que bueno, pues sería, por ejemplo, aquí U, de esta manera, en ese punto. El flujo de volumen, cuidado, el flujo sí, podría ser de masa, me da igual. Como es incompresible, sería multiplicar por ρ. Si es de volumen, entonces tendríamos este cálculo. Bueno, es una doble integral. Tendríamos diferencial de S. ¿Cómo sería el área infinitesimal? Un diferencial de Z y ahora viene, tendremos un diferencial de L que está contenido en el plano XY. Por un vector unitario, pues tendrá que ser el vector unitario normal. Es decir, que tendremos la doble integral. ¿Qué tal vamos? Muy bien, la integral en z es inmediata, ¿no? Desde z a un z a otro z, pues tendríamos aquí pues, delta de z, la altura que queráis. Y ahora tendríamos la integral simple, pues tendríamos que ir desde un punto hasta otro punto, desde el punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1, eso ya, según cojamos, de u por diferencial de L. Claro, pero en cartesianas. Diferencial de L. Vamos a ponerlo aquí, un diferencial de L pequeñito. Depende de cómo me mueva, si del 1 al 2 o del 2 al 1. Tengo aquí el diferencial de L. Diferencial de L tendrá como componentes diferencial de X, diferencial de Y. Genial.
Vamos a por ello. Es decir, que tendré diferencial de L. Claro, tengo que girarlo, ¿no? Porque diferencial de L va hacia allá, por lo tanto, n es perpendicular a diferencial de L. En este producto escalar. Estoy girando este vector 90 grados. Tendríamos entonces la integral desde 1 hasta 2, la componente x por la componente x. Por la componente x. Claro, uno diría diferencial de x, pero es diferencial de s, está girado 90 grados. Luego intentaré hacer un dibujo más claro. Luego lo repito, yo creo que no lo estáis siguiendo. Luego un poco más lento. Estoy haciendo otra vez. Vamos a hacerlo. Desde un punto 1 a un punto 2. La superficie es perpendicular al plano X. Entonces necesito un diferencial de S. Dependiendo de cómo me esté moviendo. Perpendicular a la superficie. Pero claro, yo tengo aquí un diferencial de L. Son perpendiculares, ¿no? Yo necesito el diferencial de S, las componentes cartesianas de diferencial de S. Y uno diría, diferencial de L en cartesianas es diferencial de X, diferencial de Y, ¿no? Digo yo. Un trocito del camino, ¿no? Me estoy moviendo un poquitín a lo largo del eje X, un poquitín a lo largo del eje Y. Claro, pero si son perpendiculares, eso me indicaría que diferencial de S, bueno, será el diferencial de Z por un vector que será el módulo diferencial de L, tiene que ser el mismo diferencial de L en módulo, pero girado a 90 grados, yo diría diferencial de Y, diferencial de X. Depende de cómo estás girando, en qué sentido estás girando, con horario o antihorario. ¿Estáis de acuerdo? ¿Mejor ahora? Vale, entonces estoy haciendo la integral. Sí, yo creo que mejor ahora. No me salió muy... Ya sabéis, flujo de volumen. A través de esa superficie S, de U, por diferenciales. Doble integral, a través de la superficie S, U, ¿qué componentes cartesianas tenía? Tenía menos, diferencial de... Siempre lo tengo que pensar. Multiplicado por, y teníamos aquí diferencial de S, que era diferencial de Z. Si queréis el diferencial de Z lo dejo para el final. Multiplicado por menos diferencial de X, diferencial de X, diferencial de Z. ¿Qué tal? Bueno, aquí lo que tendremos será la doble integral y tendremos menos diferencial de phi con respecto a Y por menos con menos más la diferencial de respecto a X por diferencial de X, pam, pam.
Y todo ello multiplicado por diferencial, uy, cago en la puñeta, diferencial de z. Pero, ¿esto qué es? El diferencial total. Es decir, que tendremos la integral diferencial de z, integral de diferencial de phi, entre z igual a el que queráis, desde un z igual a 0, z igual a h, lo que queráis, la profundidad que queráis, y phi desde un phi 1 hasta un phi 2. Esto implica que el flujo de volumen va a ser delta de phi por h. O sea, es flujo de volumen. Es decir, ¿qué volumen está atravesando esa superficie por unidad de tiempo? En el sistema internacional eso serían metros cúbicos por segundo. ¿Tiene eso dimensiones de metros cúbicos por segundo? ¿O de unidades de metros cúbicos por segundo? Es decir, de longitud L3T-1, sí, porque antes vi cuáles eran las dimensiones de phi. Ok. Efectivamente, uno ve la representación gráfica del flujo bidimensional e incompresible de las líneas de corriente, que son las isolíneas de la función de corriente, y uno dice, oye, dime, Miguel, entre este punto, cualquier superficie que me una a esos dos puntos de esas dos isolíneas, ¿cuál es el flujo de volumen? Dime, pues bien fácil, dime cuál es el valor de esto y esto. Lo resto, oye, ¿con qué profundidad lo quieres? Efectivamente, eso es. Si tenemos el océano, que es, o la atmósfera, vista, digamos, no mesoescala, o sea, no la turbulencia, digamos, la convección está de las nubes, sino a escalas, ya lo que estamos viendo es un flujo bidimensional, tanto en la atmósfera como en el océano. Realmente es una capa, ¿no? Cogéis las imágenes de satélite, de los satélites por ahí dando vueltas, de la Estación Espacial Orbital, ¿y qué es lo que ve uno en la Tierra? Menuda mierda de atmósfera. Ves la esfera gigantesca y ves, digamos, gracias a la radiación solar, ves el espesor, entre comillas, de la atmósfera. Hombre, que hay movimiento vertical, sí, pero esos movimientos verticales tú puedes hacer la aproximación hidrostática, es decir, que sea prácticamente bidimensional. Es un movimiento, es un flujo prácticamente bidimensional, y lo mismo en el océano. Anda, es decir, que puedes definir la función. ¿Es incompresible? Bueno, aunque sea el aire, para esas velocidades se puede considerar como incompresible, y en el océano, que es un líquido, tanto más. Por lo tanto, puedes definir la función de corriente. Por ejemplo, en el océano puedes decir, pues tengo ¿cuántas capas de océano? Dependiendo de la densidad, cada una su densidad. Pues 1, 2, 3, hasta la termoclina, es decir, donde cambia abruptamente la temperatura, es decir, donde cambia abruptamente la densidad. Es decir, que tienes una capa aproximadamente de 1 kilómetro de profundidad y una capa de 4 kilómetros de profundidad. Es como si fuese dos flujos bidimensionales superpuestos, efectivamente es eso. Y te dicen, dígame usted, calcúlelo, simúlelo, lo simulas con el ordenador, cuál es el flujo entre Florida, Miami y las Bahamas, que están ahí al lado. ¿Cuál es el flujo de volumen debido a la corriente del Golfo que sale por el Golfo de México? Vamos a dejar a Trump aparte, y que pasa por ahí siguiendo la costa de Norteamérica y se separa en el Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, ¡paf!, hacia Noruega. Y chupao, coges cuánto vale la función de corriente en un punto, la función de corriente en otro punto, lo multiplicas por 1000 metros y te sale 1.000.000 de Sverdrups. El Sverdrup es una unidad en oceanografía que es 1.000.000 de metros cúbicos.
¿He dicho 1 millón de Sverdrups? No, 100 Sverdrups, perdón. Ahí ya lo tengo un poco lejano. 100, creo que eran 100 Sverdrups. Un Sverdrup, que es por un sueco oceanógrafo, en honor, la unidad es precisamente la de 1 millón de metros cúbicos por segundo, aproximadamente una vez el Amazonas. Es decir, que está fluyendo por ahí 100 veces el Amazonas. Menudo tocho de río que está pasando por ahí, y si miráis en el mapa entre las Bahamas y Miami, está muy cerca. La velocidad que tiene es aproximadamente, si uno dice eso, pues más o menos será de 1 metro por segundo la velocidad, en promedio, lo cual es una velocidad bastante grande en el océano. Bien, ¿qué os ha parecido? La función de corriente, el significado físico, la representación gráfica, lo prometido ha sido cumplido. Muy bien, vamos a por teorema de Helmholtz. Por ya que os estoy dando leña con las matemáticas, ya casi así me odiáis sí o sí, seguro, sin duda. No, podía poner, tengo ahí lo de Bernoulli como aplicación del teorema del trabajo de energía cinética. ¿Queréis algo más light o un poco más cañero? Desde el punto de vista matemático, ¿qué queréis? ¿Queréis? Vamos a por la ecuación de Bernoulli y dejamos lo del teorema de Helmholtz y del Leibniz-Reynolds para la siguiente vez. Quizás sea conveniente, si no me vais a odiar, seguro. Bueno, una aplicación, estamos en el tema ese, ¿no? Todas estas herramientas, bueno, una tontería, realmente no es de segundo, pero bueno, porque veremos en forma cañera la ecuación de Bernoulli. Esta es en forma light. Muy genial. Nos decíamos que el trabajo total era la variación en la energía cinética. Bueno, ¿a qué problema? Voy a cogerme un tubo de corriente. Tubo de corriente, normalmente, cuando lo explicas en primero o a un nivel más bajo que este, pues dices, tengo una tubería. Bueno, vamos a hacer un dibujo. Una tubería o un tubo de corriente. Estoy dibujando una parte de la tubería. Vamos a tener la gravedad. Es decir, que está cambiando la altura. Tengo en una sección 1 y en una sección 2. Cambia el diámetro, el área de la sección 1 y el área de la sección 2. Y cambia la altura en 1 y en 2. Y se está moviendo, pues por ejemplo, se está moviendo, vamos a suponer que se está moviendo de esta manera. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues voy a aplicar el teorema del trabajo de energía cinética. ¿Cuál es tu sistema, tu cuerpo? Bueno, pues voy a escoger mi cuerpo, lo mismo que hacíamos con los cohetes. Voy a cogerme y decir, pues mira, todo ese fluido que tengo entre, bueno, la sección 1 y la sección 2. Vamos a ponerlo hasta aquí, ya que he puesto la... Es decir, que aquí tengo un área A1, aquí tengo un área A2. Vamos a suponer que el fluido es ideal e incompresible.
Esas dos condiciones las impongo, vienen dadas en el enunciado. ¿De acuerdo? Bueno, que sea ideal significa que no es viscoso, que no tiene pérdidas por rozamiento. El trabajo por el rozamiento, por la viscosidad, es nulo, porque es un fluido ideal. Muy bien, me voy a fijar, esta es en el instante t. En un instante posterior, el fluido se habrá movido en la sección 1 de por ahí y en la sección 2 para allá. Pero es el mismo fluido, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, de acuerdo. Muy bien, y ahora el teorema del trabajo de energía cinética. Fuerzas que están realizando trabajo ahí. Hombre, tengo fluido antes y tengo fluido después, por lo tanto aquí tendré la presión 1 y aquí tendré la presión 2. Trabajo en la sección 1. Tendré P1, la fuerza. Vamos a suponer que la velocidad en toda la sección, en la 1 y la 2, es uniforme. A 1, ¿cuánto se habrá desplazado todo esto? Pues se ha desplazado, si aquí tengo la velocidad V1 y aquí tengo la velocidad V2, pues tendré A1 V1 por diferencial de t. Este trabajo es positivo, porque estoy haciendo fuerza por desplazamiento. En la sección 2, fuerza por desplazamiento. Son dos vectores que tienen sentido contrario, por lo tanto, trabajo negativo. Pero claro, el flujo es incompresible, lo cual, este es el volumen que tendría al moverse. Este volumen V, son iguales al ser incompresible. A1, V1, A2, V2 al ser incompresible. ¿Vale? Genial. Bueno, ahí ya tenemos ese factor. Vamos rápido. Ese factor. ¿Qué fuerzas tenemos que realicen también trabajo en este problema? Ya he dicho que no tenemos el rozamiento, la viscosidad, pero sí tenemos la gravedad. Por lo tanto, tendremos que, visualmente es, todo lo que tenías por aquí en el tiempo t, le has elevado su altura. Visualmente es la diferencia entre los dos dibujos, es lo que tenías abajo, ahora lo tienes arriba. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, ha ganado energía potencial gravitatoria. El trabajo que hace la gravedad es igual a menos la variación en la energía potencial gravitatoria, que pasa naturalmente, con la energía cinética. Es decir, que tendremos P1 menos P2. Por V, por diferencial de t. Esto tendrá que ser igual, ¿sí? ¿Perdón? El tiempo tengo aquí. Perdón, el tiempo. Perdón, sí, el tiempo, sí. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Aquí tendríamos T más U. Vamos a ver. P1 menos P2 por el volumen. La variación en la energía cinética. Tendríamos... ¿Cuál es la diferencia entre los dos dibujos? Pues que lo que tengo aquí se está moviendo con velocidad 1 y lo que se está moviendo ahí se está moviendo con velocidad 2. Por lo tanto, tendremos como diferencia un medio de ρ por el volumen, son iguales, por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Más la variación en la energía potencial gravitatoria. ¿Qué masa tengo? ρ por el volumen, por la diferencia de altura, I2 menos I1. V se me va, por lo tanto tendré P1 menos P2, un medio de ρ, V2 al coseno, probablemente lo hayáis visto ya, algunos, ¿no?
Esto significa que si paso los términos en 1 a un lado y los en 2 al otro, tendría bueno, en definitiva, lo que ya probablemente que la presión es constante. Bernoulli facilón. El cañero ya vendrá en su momento, porque la vorticidad interviene. Veremos la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales, irrotacionales y rotacionales. Y hay una diferencia entre las dos. Pero no ahora, en otro momento.